hermana, si se ve ahí la diapositiva con ustedes. Sí se ve, licenciado, gracias. Muchas gracias. Vamos a... Con ustedes tuve mejor suerte porque yo sí estaba equivocado que nos tocaba presencial y fui a la universidad. Me costó un mundo regresar. Desde la primera hora, ¿no? No sé si soy yo, Lico, pero no se le escucha. Casi nada, muy bajo. Muy bajo. Sí se escucha, licenciado. Sí se escucha, Lic. Gracias. Tal vez a la compañera mejora su micrófono porque de repente ese es el que está fallando. Yo lo... Voy a tratar de volver a entrar. Vale. Pues les decía que con ustedes pues voy a tener la clase normal. Con los otros compañeros no pude tenerla así porque yo sí realmente me equivoqué. Pensé que nos tocaba presencial y me fui a la universidad y después me tocó regresar, ¿verdad? Entonces, bueno, sí tuve muy poco tiempo, pero afortunadamente, como les comentaba yo a ellos, y se los comento a ustedes también, que nosotros vamos bastante adelantados en el desarrollo de la clase, es poco lo que nos hace falta. Tal vez solo la previsión social y alguna medio información de lo que puede hacer OIT, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de qué función cumple OIT propiamente. Hoy vamos entre los temas a ver, está, digamos, si ustedes miran el programa, el Ministerio de Trabajo, pero yo trato de que lo que corresponde al Ministerio de Trabajo lo veamos a nivel de los trabajos que ustedes van a desarrollar. Y entonces ya no nos queda, digamos, como unidad. Porque, ¿qué puede hablarse del Ministerio de Trabajo? Principalmente es la labor de dos direcciones, como es la Dirección General de Trabajo y la otra la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Entonces, si esos, digamos, puntos son atendidos por los grupos de trabajo que deben buscar y decirnos puntualmente, digamos, cuáles son las funciones, ahí estaríamos hechos, ¿verdad? Y la pretensión es de que ustedes participen en la formación de cierto material que les puede servir a corto o a largo plazo, ¿verdad? Porque hay una buena cantidad de instituciones que están relacionadas con el derecho colectivo de trabajo y de por lo menos tener noción de cuáles son y cómo se administran. En cuanto a lo que son los grupos, yo quisiera que fuéramos tomando nota de algo. Para el día miércoles, de repente, y se los digo por la interrupción del día viernes, ¿no? Porque si no hubiera interrupción de este viernes, yo les diría así determinantemente que para el miércoles yo necesito que me den ¿cómo se llaman? Los listados de los grupos. Por la cantidad de alumnos que hay en esta sección, yo estaría pensando que pueden ser alumnos de 10 hasta 14 estudiantes, para que podamos pensar en unos 10, 11 grupos más o menos, ¿verdad? Entonces les dejo a ustedes la tarea de que se comuniquen. Afortunadamente ahora, aunque no se vean, hay posibilidades de comunicarse a través de chats y cuestiones por el estilo. Y el ejercicio que hicimos la vez pasada de la constitución del sindicato, pues ustedes pueden darse cuenta en este momento que se relacionaron unos con otros, porque normalmente, digamos, en la universidad, no sé cómo se ve en otras facultades, los alumnos tienden a aislarse unos de otros, que estén a la par, ¿verdad? Entonces es necesario que hagamos esos grupos. Y mientras más rápido los hagamos, más rápido les puedo yo asignar los temas que
que se van a desarrollar. Entonces, si esa información se tuviera para el día miércoles, posiblemente en esa misma semana yo ya les regreso la información en cuanto a cada grupo, qué tema le tocó en el sorteo que yo, porque lo hago por sorteo, y digamos qué es lo que esencialmente tienen que hacer. Cuando yo les digo de un trabajo de grupo, no quiero que se asusten. Yo les voy a adelantar algo. Los temas que vamos a desarrollar son temas que no pueden tener menos de 3 páginas, ni más de 5. O sea, no estoy pidiendo yo temas totalmente extensos que me van a copiar un montón de cosas. No, lo que se pretende es que se diga en esas 3 o 5 páginas lo esencial de la institución. Imaginen ustedes que a alguien le toca los órganos de la OIT, que puede decir son tales y tales y están conformados de tal y tal forma y su función es tal. Así concretamente. La información que nos sirva como una cuestión puntual. Ya no, a estas alturas, digamos, mayor información particular nos interesa en cuestiones generales. Si yo dijera a alguien le tocó el grupo, a otro grupo le tocó la Dirección General de Trabajo, posiblemente va a tener que, la Dirección General de Trabajo puede ser que esté asignada a 2 grupos, pero un grupo se encargue de indicarnos a qué se refieren los registros que manejan la Dirección General de Trabajo. Y van a ver ustedes que existe un departamento de registro sindical. ¿Qué registros llevan ahí? ¿Verdad? En cuanto al, digamos, al tratamiento o a la promulgación de acuerdos del ministerio sobre determinadas áreas, por ejemplo, podríamos pensar, por ejemplo, que disposiciones emite el ministerio y a través de quién las emite, obviamente la Dirección General de Trabajo, ¿verdad? Y qué proceso lleva. Blanca, tu micrófono. Entonces, les adelanto esto para que ustedes vean lo importante que pensemos en la cuestión de los grupos. Y les digo, sería una situación feliz y para el día miércoles tenemos, digamos, integrados los grupos. Eso me compromete a mí que en esa misma semana les devuelvo la información y ustedes tienen más tiempo para trabajar. Bueno, el día de hoy vamos a ver la unidad que se llama la previsión social. Aquí tienen ustedes 4 planteamientos que pueden calificarse como definiciones de lo que es la previsión social para diferentes autores, ¿verdad? Yo le comentaba a los compañeros de la primera hora que la definición que pueda tenerse el día de hoy de la previsión social no se parece nada a la definición que podría haberse tenido en sus inicios. ¿Por qué no se parecería en nada? Porque en sus inicios la previsión social estaba limitada a lo relacionado con el trabajo. Les comentaba yo de que la previsión social, las medidas de previsión social como preocupación del Estado aparecen antes que el derecho de trabajo. El derecho de trabajo para los países como una cuestión ya, como una carga, digamos, de cada Estado, aparece en 1919 con el Tratado de Versalles. Porque si el tratado tiene un montón de derechos laborales, los países no se pueden quedar con que un tratado les impone los derechos. Empiezan a promulgar sus propias leyes, ¿verdad? Obviamente tomando de base lo que expone el tratado, pero ya ellos como norma interna.
Y entonces podemos pensar, imagínense ustedes que es a partir de 1919 que empieza a aparecer la preocupación de regulación de normas de derecho de trabajo. Sin embargo, de las normas de previsión social que no son parte del derecho de trabajo, que se han vinculado al derecho de trabajo, porque ahí se les puede dar cierta atención a la mayoría, es otra cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué es la previsión social? La previsión social podemos considerar nosotros que son todas las medidas que toma ya sea el Estado o los patronos o los trabajadores para atenuar, para, digamos, prevenir o para solucionar las necesidades de ciertos sectores de la población, ¿verdad? ¿Y qué necesidades me estoy refiriendo? Yo me estoy refiriendo a aquellas que provienen de ciertas contingencias, de ciertas cosas fortuitas, o precisamente de una condición económica, ¿verdad? Necesidades ya que van a estar presentes y no van a ser eventuales. Por ejemplo, la necesidad de una vivienda para la mayoría de la población, por ejemplo, en el caso de Guatemala, es una necesidad que en la medida en que el Estado pudiera cubrir todo eso, dice uno, que bueno, pero desgraciadamente, digamos, para unos países es una carga mucho más fuerte que para otros. Para los países jóvenes es una carga más fuerte por el hecho del crecimiento de la población. Y cuando les hablo de países más jóvenes, me estoy refiriendo yo a los países que tienen una población de niños mayor, ¿verdad? Los países latinoamericanos son países que tienen esa tendencia. Y Guatemala es uno de los principales, por ejemplo. Entonces eso hace una constante explosión demográfica, sí, pero bastante fuerte. Y la necesidad en un momento dado, pues es un poquito inalcanzable, ¿verdad? No sucede lo mismo con los países viejos. Y me estoy refiriendo a países viejos donde hay muy pocos niños. Países europeos tienen ese problema. En la actualidad ya lo ven como problema, que no hay población joven. La mayoría está dentro de cierta edad, ¿verdad? Sus necesidades posiblemente están más cubiertas y pueden, digamos, y son, digamos, una cantidad menor. Entonces, cómo tratarlo el Estado tiene una cierta situación. No estamos hablando de una necesidad, no estamos hablando de una contingencia, pero es parte de la previsión social actualmente, ¿verdad? Originalmente no era así. Originalmente la previsión social eh, estaba orientada a atender los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Los accidentes de trabajo no necesito explicarles cuáles son, ¿verdad? Ahora, las enfermedades profesionales son aquellas que sobrevienen por la actividad que uno hace. No, no son, digamos, cuestiones que provengan de una cuestión accidental ni nada por el estilo, sino que sí provienen del trabajo, pero por el uso de ciertos eh, artículos, ciertos medicamentos, cierto material de producción, ¿verdad? Entonces, eso puede crear ciertas enfermedades, entonces esas son las enfermedades profesionales. Pues originalmente los estados que pioneros en eso son tanto Alemania como Gran Bretaña y, digamos, emiten las primeras medidas de previsión social más o menos por allá por 1850, o sea, más de 50 años antes de que, digamos, el derecho de trabajo alcanzara la categoría de una cuestión general, ¿verdad? Entonces, aparece precisamente antes del derecho de trabajo porque el desarrollo industrial, tal vez ustedes habrán oído cuando se habla de la revolución industrial.
La revolución industrial se da por la industrialización de Europa, pero la industrialización trae, digamos, consigo la maquinización. Y en aquel momento la maquinización, digamos, está basada en la energía de vapor, ¿verdad? No se ha llegado a la producción de maquinaria manejada por queroseno, sino es el vapor. Los barcos y todo en ese momento todavía eran, digamos, de vapor. Obviamente había una combustión, pero para hacer hervir el agua y aprovechar el movimiento, la energía que tenía. Eso seguramente dio lugar a que los útiles de trabajo, la maquinaria fuera muy rudimentaria, pues, de cómo sería, y provocara muchos accidentes, ¿verdad? Y por allá por 1850 el Kaiser alemán, Otto von Bismarck, emite una disposición. Digamos, esta persona tiene un carácter como monárquico más o menos. Yo les comentaba a los compañeros de que en los países europeos, digamos, que tienen ese tipo monárquico, hay una autoridad que ejerce la administración pública. En algunos casos se llama secretario, en otros casos se llama primer ministro, y en otros casos le llaman presidente, ¿verdad? Y entonces esa persona ejerce, digamos, administración, pero de la representación del pueblo la tiene el monarca, el príncipe o quien haga el rey o quien haga sus veces, ¿verdad? Y en este caso en Alemania se habla del Kaiser. Uno dice Kaiser, pero es como, se pronuncia algo así como César, porque es una copia de la figura rumana. Pues ¿cómo se llama? Este Otto von Bismarck emite una disposición por la cual obliga a que todas las empresas le descuenten a sus trabajadores de su salario una proporción del salario, un porcentaje del salario. Y la finalidad era que se fuera formando un fondo que tiene la finalidad como una caja de ahorro. Ustedes saben que en las cajas de ahorro está el dinero ahí y entonces se puede utilizar para ciertas eventualidades, en el caso para los accidentes de los trabajadores, pero como está guardado el dinero, también se puede prestar a la caja de ahorros, pagando intereses un poco bajos y eso hace que la caja de ahorros pues tenga más dinero. Pues ahí nacen precisamente las cajas de ahorro, ¿verdad? Que actualmente sucede, aparecen con las asociaciones solidaristas. Eso no es nuevo, aparece por primera vez en Alemania, ¿verdad? Y entonces, ahí ustedes ven una imposición a los trabajadores, pero está previendo la atención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Más o menos por esa misma época, en Gran Bretaña, sucede otro fenómeno, y es el hecho de que la corona emite una disposición por la cual responsabiliza a los empresarios de la atención de los trabajadores que tengan accidentes de trabajo. Fíjense ustedes el enfoque, los dos enfoques son la atención de los accidentes de trabajo, pero en un caso le está cargando digamos, la atención de esa previsión a los trabajadores y en el otro caso se la está cargando al patrón. O sea, ya, digamos, desde ahí, en Gran Bretaña pone una situación diferente porque lo que se entiende es de que hace el razonamiento que como que se beneficia del trabajo es el patrón, pues es el que tiene que pagar los accidentes y los riesgos profesionales. Esas son las primeras figuras de previsión social que aparecen a nivel mundial, o por lo menos que se conocen, ¿verdad?
seguramente en el camino van apareciendo, digamos, más. Y estamos hablando de una época en la que todavía, digamos, rige el Estado policía a nivel mundial. ¿En qué consiste el Estado policía? El Estado policía, digamos, consiste en que el Estado, digamos, tiene como responsabilidad la seguridad territorial del país, tiene la seguridad de personal de las personas, o sea, va orientada a mantener cierto orden, pero no atiende ni siquiera la asistencia médica, no atiende tampoco, por ejemplo, la educación, ¿verdad? Sino que eso, digamos, en todo el mundo lo atiende la iglesia. En los países de cristianos separados, donde hay predominancia evangélica, pues obviamente las iglesias evangélicas toman la batuta de atender esas necesidades. Yo eso no lo conozco porque pues, nosotros vamos de una tendencia donde la iglesia era la católica, toda Latinoamérica. Entonces, en los últimos años han cambiado las cosas, pero digamos, en esas etapas, la iglesia católica era la que atendía la asistencia médica, ¿verdad? Y también la educación. De esa cuenta nosotros podemos decir que nuestra Universidad de San Carlos, primero quien dio la autorización para crearla fue el obispo marroquí y la iglesia administró la universidad durante mucho tiempo, ¿verdad? Si eso sucedía a nivel de la universidad, ahora imagínense ustedes a nivel de otros, digamos, de otro tipo de escuelas, ¿verdad? Y entre nuestra historia está, por ejemplo, que el hermano Pedro, que era un fraile, precisamente creó un hospital en Antigua. O sea, la iglesia era la que atendía eso. Yo les puedo decir algo más reciente. Cuando yo tenía unos 18, 19 años, me recuerdo que me operaron las amígdalas. Y para eso, pues fui al hospital San Juan de Dios, ahí el hospital general. Y en ese tiempo, el hospital todavía era administrado por las Hermanas de la Caridad. Esa situación siguió hasta la época del gobierno de inicio, que cambiaron las cosas, que el Estado tomó la administración directamente de los hospitales. Entonces, ¿por qué les planteo yo esto? Para que ustedes vean que las cosas cómo van cambiando y que digamos, la previsión social, ¿por qué se reducía solo a la atención de accidentes nada más y a las enfermedades profesionales inicialmente? Ahora, cuando vemos estos conceptos que están aquí, ya están extendidos en la actualidad a otras cosas, ¿verdad? Porque en la actualidad la previsión social, digamos, involucra entre sus instituciones, por ejemplo, la vivienda, lo que les decía yo. Esa no es una, que les dijera, no es una cuestión, una contingencia o una situación que suceda como algo imprevisible, ¿eh? No, no es de esa naturaleza, no es una necesidad permanente. La educación de los trabajadores tampoco no es una situación que aparezca como algo emergente. No, esa es una necesidad constante, ¿verdad? Pero en el momento inicial no es parte de la previsión social. O sea, la previsión social se va ensanchando en el transcurso del tiempo. Y en el transcurso del tiempo en el que va cambiando la idea de lo que debe atender el Estado, ¿verdad? Cuando empieza a aparecer la corriente del intervencionismo estatal, o sea, que el Estado debe participar en muchas necesidades y en toda la vida de la población, es donde aparece un Estado protector que empieza a cubrir ciertas necesidades, ¿verdad? Y entonces sí se va teniendo una cobertura de otras cosas. Miremos algo de lo que refieren aquí. Krotoshin dice: la previsión social es el conjunto de iniciativas espontáneas
o estatales dirigidas a aminorar la inseguridad y el malestar de los económicamente débiles, fuera del trabajo. Y él hace la aclaración de que son situaciones que no están ligadas al trabajo. Eso tenemos que tener claro, que aunque la previsión social, digamos, se atienda dentro del derecho colectivo, no forma parte del derecho de trabajo. O sea, la normativa laboral atiende a lo que es la relación obrero-patronal, y la previsión social es una serie de medidas para atenuar las contingencias que se presenten, ¿verdad? Cabanillas dice que el concepto surge de dos significados. El primero que por imaginar el porvenir se adoptan medidas, y el segundo consiste en procurarse medios, recursos para hacer frente a la escasez, riesgo o daño venidero. O sea, no basta con, digamos, identificar la necesidad, también debe crearse digamos, un capital para atenderla, ¿verdad? A eso se refiere él, que no es una situación tan fácil, porque el Estado debe buscar la manera de cómo atender eso. Walker Linares dice, enfoca su análisis en el conjunto de instituciones tendientes a hacer frente a los riesgos que están expuestas las clases económicamente débiles. De la idea o definición de Walker Linares, a mí me resulta, podría considerar, decirles, importante un hecho. Cuando ustedes ven al nivel interior y al nivel de lo que se ha manejado en Guatemala, se habla de instituciones de la previsión social cuando se está refiriendo a áreas de atención de la previsión social, ¿verdad? No se está haciendo referencia a instituciones materiales que atiendan tal y tal necesidad, sino a las áreas. Entonces, en la época que me enseñaron derecho de trabajo, se hablaba como instituciones de la previsión social, la educación, la instrucción, las medidas tendientes a proteger la desocupación, la, la vivienda, digamos, la atención médica. O sea, si ustedes ven, digamos, en la actualidad, podemos decir que esos son como riesgos, pero la teoría manejada, digamos, originalmente era que identificadas esas eran las instituciones que debía atender la previsión social, ¿verdad? ¿Cómo lo iba a hacer? Las medidas y, digamos, de qué manera las iba a enfocar, eso es otra cuestión, ¿verdad? Y Goñi Moreno hace otra apreciación, y dice que precisa que el hecho que la previsión social va dirigida al hombre y a su núcleo familiar, pero refiere también que la previsión social es como, digamos, una forma de canalizar lo que es la seguridad social. Y aquí empieza para mí un conflicto. Y se los voy a decir por qué. Porque nosotros hemos venido manejando todo nuestro derecho a través de la estructura de los chilenos y los argentinos, que está identificada con Walker Linares. Y entonces, en este caso, nosotros hablamos de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hablamos de juzgados de trabajo y previsión social. Pero el enfoque de Goñi Moreno, cuando dice que la previsión social va como los mecanismos que se implementan para atender la seguridad social, es otro concepto. Es el concepto de pensar que la seguridad social es el género y la previsión social son los mecanismos para atenderlo, ¿verdad? La realidad es de que es una forma de ver, digamos, siempre las necesidades, pero crea cierta complicación. Y crea cierta complicación cuando se tiene una estructura. Nosotros mismos en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, digamos, tenemos cierta confusión en eso. Ustedes ven los posgrados, por ejemplo, y habla de un posgrado en maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Habla de un posgrado en doctorado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, tomando la idea, digamos, que no solo Goñi Moreno, sino un montón de autores plantean de que el Estado tiene la obligación de la seguridad social de toda la población. No es una cuestión que vaya dejando cosas a medias, sino tiene la obligación de atender toda la seguridad social. Lo que es un poco, yo diría, digamos, tal vez no real, no, que no puede sentar en la realidad del Estado por la posibilidad de atenderlo el Estado. Por la otra razón sería por la estructura que tiene el Estado. Posiblemente cuando, digamos, hablamos de estados totalitarios, estados que estuvieron en etapa socialista, puede pensarse en eso, porque ahí el Estado atiende todo y dispone cómo se desarrollan las cosas. Todavía, digamos, en lo que es Rusia y China, ya no están en la etapa socialista seguramente, pero tienen ciertas estructuras para atender eso. Rusia precisamente tenía su forma de proceder de, como de proyectos quinquenales, le llamaban, o sea, digamos, proyectos para quinquenios. O sea, se elaboraba no un presupuesto, sino una proyección de qué debía ser el Estado a nivel dentro de unos 5 años. Y luego, digamos, nuevamente es una forma de definir la política que se va a dar. Los países nórdicos no tienen necesidad de eso, pero su situación económica es muy buena, entonces pueden cubrir un montón de cosas de seguridad social, pero la mayoría de países no. Entonces van cubriendo lo que pueden. No podemos decir entonces que la seguridad social vista así como lo plantean por ellos es, digamos, la figura que deba prevalecer. Eso para mí es una situación, digamos, que yo no le he compartido. Como les digo, está en la misma estructura del posgrado, lo plantea de esa manera, pero yo por lo menos nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Ya? Yo no salí de ninguno de esos posgrados, yo estudié otras cosas, pero el tema es de que conozco bastante derecho de trabajo y según la realidad de Guatemala, nosotros hemos traído otra estructura, ¿verdad? Pero el planteamiento de Goñi Moreno nos, digamos, ha servido, no porque él, digamos, parta de él toda la estructura, no, sino que hay tendencias que lo ven así. Nosotros vemos como la previsión social del género y las diferentes áreas que han de atenderse, que se les ha llamado comúnmente como instituciones, digamos, como las partes que hay que atender. Entre esas, la seguridad social es una de ellas. Y entre la estructura que nosotros tenemos, la seguridad social está orientada a atender lo que es la atención médica y el pensionamiento. Eso es lo que cubre nuestra seguridad social. Y el pensionamiento de ciertas cosas. ¿Verdad? La atención médica en la actualidad sí de todo, porque atiende enfermedad común, atiende accidentes, atiende maternidad, no hay alguna área que no atiende. ¿Verdad? El pensionamiento a ciertas áreas. Entonces, el instituto no es una cuestión que pueda decirse que vaya a abarcar todo, que precisamente su ley, cuando uno la lee, está orientada a determinadas cosas. ¿No? Esa es la estructura que se dio. Entonces la previsión social es el género y las que se van dando son las especies. ¿No? No sé si me captan la idea que he tratado de transmitirles, compañeros. Y si no, pues alguien, pregúnteme, alguien
tenga duda antes de que sigamos. Telic, inicialmente había notado que la seguridad social es el género y la previsión social, pues ahí me quedé. No sé si me puede aclarar por ahí ese concepto bien importante. Ya. Yo les decía de que, digamos, hay dos corrientes para enfocar lo que es la atención de los infortunios, de las emergencias, de las contingencias que sufre la sociedad, ¿verdad? Una de ellas, digamos, toma como marco de referencia, y por eso les hablo yo del género, sino como marco de referencia, el nombre de previsión social. Entonces dice, la previsión social son todas las medidas que se toman para atenuar las contingencias, digamos, los riesgos de la población, y en un momento dado, en la actualidad, podríamos ir y las necesidades más ingentes, más que se repiten más, ¿verdad? Ese es digamos, el concepto que se ha venido manejando históricamente en Guatemala. Y les digo, y se ha venido manejando porque ese se manejó a nivel de Chile y a nivel de Argentina. Sin embargo, a ciertos años empezó a aparecer una corriente y basada precisamente en el proteccionismo estatal, que el Estado no se puede conformar con atender nada más algunas cosas. El Estado es responsable, según esta corriente, de atender todas las necesidades de su población. ¿Cómo? Pues posiblemente no necesariamente con el dinero del Estado, podría ser con contribución de los mismos trabajadores y los patronos, ¿verdad? Porque de hecho lo que se pretende es estructurar medidas para atenuar y que el Estado las haga. Entonces se habla de que todo eso es seguridad social y que la previsión social son los mecanismos para atender las necesidades. Ese es el segundo enfoque, ¿verdad? Y por eso les digo yo, la misma facultad nuestra en el posgrado, digamos, tiene ese tipo de enfoques, que no es real, no son reales, pues, porque Guatemala no tiene la capacidad para atender todas las necesidades, ni siquiera tiene la capacidad para atender la educación total. Ustedes miran en la Constitución dice que la educación es laica y es gratuita y es obligatoria. Y el Estado no cubre todas las necesidades de la educación, ¿verdad? Generaciones así como la mía, todavía no habían tantos colegios y la mayoría estudiamos en escuelas, ¿verdad? Algunos porque no podíamos pagar un colegio, pero digamos los que estudiaban en colegio en aquel momento pues tenían disponibilidad de hacerlo. Hoy día no es porque alguien, digamos, no tenga, digamos, o tenga bastante que va a pagar un colegio, es porque no hay educación pública. Entonces ahí vemos que el Estado ni siquiera, digamos, una de las partes que tiene que cubrir a través de que refiere a la previsión social lo ha hecho. Menos pensar en que, digamos, el concepto que debe prevalecer es la seguridad social que abarca todo. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, el concepto de seguridad social en el segundo caso es todo, en tanto que en el caso nuestro, así como se plantea la previsión social, juzgados de trabajo y previsión social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, todo enfocado en ese sentido, la seguridad social está reducida a la atención médica y al pensionamiento, nada más. En algunas ocasiones se ha querido, digamos, considerar que eso podría ser. Y les voy a comentar algo que ustedes harán un poco de memoria y van a ver cómo se tuercen conceptos. Me parece que fue en el tiempo del presidente Portillo que hubo una junta directiva en el ICS que empezó a comprar propiedades y empezó a pretender
cubrir cuestiones de vivienda. Y precisamente lo que sucedió fue una gran, digamos, un gran desfalco. Un desfalco como de 300 y pico de millones de quetzales. Atendiendo la necesidad como que el Seguro Social podía atender todo eso, no es cierto. En nuestro país se han creado algunas instituciones específicas para eso, ¿verdad? Así como el BAMBI, como el INVI, por ejemplo, y en la actualidad está FOGAVI, pero son instituciones creadas específicamente para atender hasta donde puede el Estado. No se puede cubrir como una necesidad que debe cubrir a todo el Estado, a toda la población, eso no es posible. Entonces, partamos de que la estructura tradicional que hemos tenido y que hemos manejado es la más acertada y que es más adecuada a nuestro país, ¿verdad? Y que la seguridad social no es el todo. La seguridad social en nuestro caso solo es la atención médica y el pensionamiento, ¿verdad? Ahora sí me captaron la idea. Sí, licenciado. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí porque en esta parte fue donde nos quedamos con los compañeros de la segunda hora, de la primera hora, ¿verdad? Y para que vayamos de alguna manera, bueno, entonces, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Perdone la interrupción. Fíjese que yo quería comentarle, yo no me realicé el examen de laboral el día que tocaba porque fíjese que yo resulté con neumonía por influenza, entonces tuve que ser hospitalizada de emergencia. Ya. Y presenté en coordinación toda la papelería que me solicitaron para poder tener el extemporáneo. Entonces yo quería saber cuándo me realizaría el examen. Fíjese que yo precisamente a la primera hora, digamos, no le di desde el principio de la clase, vine un poco tarde porque yo mismo me confundí. Yo tenía la idea que hoy teníamos examen, digamos que examen, no clases presenciales. Alguien que me había preguntado, que no era usted, que tiene un balón por él, y me había hablado de su examen, yo le había dicho que para el día de hoy se iba a hacer el examen. Y llevaba los exámenes, incluso para examinarlos. Estando allá me di cuenta, y porque la misma coordinadora me dijo que me tocaba examen, no examen, sino clase virtual. Y empecé a correr para mi casa. Y era genial lo que me costó dejar. El tema es de que yo no les puedo hacer el examen antes de que tengamos la clase presencial, porque ustedes no llegan esos días a la universidad, ¿verdad? Sí, fíjese que yo me presenté hoy a la universidad, yo inclusive fui y subí a coordinación a preguntar. Entonces la coordinadora me dijo de que eso era directamente con usted, que Sí. tendría que hablar. Entonces la verdad yo no lo vi a usted por allá, sino ahorita vengo en camino para mi casa porque lo mismo estuve ahí en la universidad, pero no, lamentablemente no pude realizarme el examen Hombre, ni saber. yo salí de ahí antes de las 5, ¿Cuánto le debo? ¿no? Salí antes de Ah, las por, 5. Sí, no, si no, no hubiera podido venir a dar la primera clase compañero. Yo salí antes de las 5 y le digo, y vine tarde a la primera clase, ¿verdad? El tema es el siguiente, como el examen tiene que ser presencial, tendremos que hacerlo el día miércoles próximo, ¿verdad? Y eso es parte del problema que hay con que las clases sean mitad virtual y mitad presencial, porque si no fuera así, el día, digamos, el examen es hecho, ¿verdad? exactamente. Pero va a ser el día miércoles. Ah, muy bien, licenciado, entonces por ahí Sí. estaré. Ajá, digamos, cerca de las... yo les pongo las 8, pero yo trato de terminar la clase antes y empiezo el examen ahí con las personas que sean. Realmente no sé cuántos sean los que no se examinaron, ¿verdad? Pero, digamos, el tema es de que lo tendríamos que hacer hasta el día miércoles, entonces, porque no se Muy puede. bien, licenciado.
Le agradezco bastante la información. Entonces, ahí está. Le Bien, agradezco, licenciado. vale, compañero. Esa información es para todos los que de alguno u otro no se examinó, pues el día miércoles hacer el examen extemporáneo. Y resulta tan lejano, imaginen ustedes cuánto tiempo, pero desgraciadamente no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo el miércoles. Yo les quiero reiterar, compañeros, en cuanto a los grupos, ¿verdad? Digamos que busquemos la forma de que se comuniquen ustedes entre ustedes y traten de formar grupos mínimo de unos 10. Les digo mínimo para que, digamos, tengamos una cantidad de grupos. Porque si yo acepto grupos más pequeños, son demasiados trabajos, ¿verdad? Entonces, digamos, de repente hay algunas cosas valiosas en los trabajos que se presenten y las tenemos que comentar en el aula. Entonces, yo les digo, mientras más grupos son, digamos, eso se dispara más, ¿verdad? Entonces, mínimo 10 estudiantes y máximo 14. Incluso si hay algún grupo de repente hay 15, pues que sean de 15, ¿verdad? Pero no, que no pasemos de esa cantidad. Para que tengamos un parámetro de unos 10, 11 grupos, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario, compañeros. De no ser así, yo lo dejaría ahí. Vamos a dejar la clase hasta para el día miércoles próximo. Que gocen su descanso. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Igualmente, feliz descanso. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Gracias, licenciado. Feliz noche, Liz. Gracias, feliz noche. Licenciado. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciado. Tenga un buen descanso. Gracias. Feliz noche, igualmente. licenciado.